La primera vez que vi Days Gone fue, si no me equivoco, en la conferencia de Sony del E3 de 2016. A primera vista me llamó la atención. Se movía entre The Last of Us y la serie The Walking Dead, así que yo estaba dentrísimo. Pero tardó demasiado en lanzarse, no lo hizo hasta 2019. El juego es el típico juego de mundo abierto, con innumerables misiones, coleccionables, mapas por descubrir y demás cosas típicas del género. Tiene algunas cosas interesantes que lo hacen único, como las hordas de zombies que hay que exterminar, que terminan siendo unas pruebas de lo más complicado en algunas ocasiones, y su ambientación, que es lo que más me llamaba a mí. Pero si es, como digo, un juego un poco genérico con unos pocos destellos, ¿por qué está en esta lista de juegos de mi vida? Muy sencillo, Days Gone fue el primer videojuego que terminé después de volver a nacer. Toma ya, suena fuerte, ¿eh? Dejad que me explique. A principios de 2021 tuve unos meses, digamos, jodidillos por culpa del COVID. Me pilló fuerte, muy fuerte, tanto que me tuvo en cama más de 2 meses. Tuvieron que sedarme y dejarme en coma durante más de 30 días. Tuve muchísimas complicaciones en el proceso. Tuvieron hasta que reanimarme en una ocasión. Vamos, como digo, cuando salí del hospital después de 3 meses me sentí literalmente renacido. Vaya comienzo de vídeo, me cago en la mar. Que nadie se preocupe, que hoy por hoy estoy perfectamente, ¿vale? Durante las siguientes semanas, estando de baja, ya en casa, el primer juego que tenía precintado de PlayStation 4 fue este Days Gone. Me ayudó muchísimo a muchos niveles, lo prometo, y por eso lo tengo en tanta estima. Por eso, un juego tan normalito que, ojo, no está nada mal, pero normalito al fin y al cabo, forma parte de los juegos de mi vida, porque como he dicho, fue el primer juego que jugué después de volver a nacer. Ya hablé del primer Assassin's Creed en otra entrega de esta serie. Ya veréis que en el vídeo de hoy voy a repetir mucho esta frase. Y dije que, a pesar de lo repetitivo de este, lo disfruté mucho. Pues bien, esta segunda parte corregía en parte ese error, ya que incluía nuevos tipos de misiones y mejoraba en todos los aspectos respecto a la primera entrega. Tanto la narrativa, que avanzaba con cada misión, como el entorno, Florencia y Venecia, parecían más vivas. Incluso los enemigos eran menos genéricos. Algunos de ellos eran figuras reales de la historia. Además, lo más importante, Assassin's Creed 2 nos regaló a Ezio Auditore, el personaje más icónico de la saga hasta la fecha. A lo largo de su historia, que abarca este y otros 2 juegos más, vimos cómo pasaba de ser un jovenzuelo chulo y arrogante a un maestro lleno de sabiduría. Este juego hizo que me sumergiera minuto a minuto en su mundo. Me encantaba pasear por las ciudades, escalando edificios, escabulléndome entre los ciudadanos. Si no recuerdo mal, lo completé al 100%. Bueno, no sé si conseguí todas las plumas, la verdad. Siempre me han dado mucha pereza los coleccionables sin sentido. Considero Assassin's Creed 2 como una de las mejores segundas partes de la historia de los videojuegos, que yo ya he jugado, entendedme, y para mí estaría en mi top 10 de juegos de la década del 2000. Toda una carta de amor al renacimiento. Este título, que tuvo versiones en PC, Play 3 y Xbox 360, que fue la que yo jugué, fue un exitazo. Funcionó tan pero tan bien que desde ese momento tuvimos una entrega de Assassin's Creed casi cada año. Por supuesto, esto hizo que me cansase poco a poco de la saga, pero antes de que la quemaran del todo, faltaba por llegar mi juego favorito de los asesinos, del cual hablaré en otro momento. Ico es hijo de otra época. Una época en la que, por ejemplo, una multinacional como Sony formaba un equipo de desarrollo de videojuegos con gente que poco, o más bien nada, tenían que ver con el mundo de los videojuegos. Estaban más ligados al mundo artístico, y eso terminó notándose en sus obras, que pasaron a la historia. Este Ico fue el primer título de este equipo, y yo, a pesar de haber leído sobre él en la época, pues no le presté demasiada atención. Tremendo error por otra parte. Solo lo jugué apenas media hora en una copia pirata, y pasó a la pila de juegos que ya jugaré. Ya entrada la década pasada, vi una serie del genial Slowbulus aquí en YouTube, y me animé a jugarlo. Lo hice en mi antiguo canal de Twitch, y me encantó. Ico es minimalista, no tiene una jugabilidad complicada, todo lo contrario, y se apoya más en lo visual, en la arquitectura de sus entornos y en emocionar a quien está jugándolo. La relación que tenemos con Yorda... Bueno, un momento, me explico mejor. En el juego tomamos el papel de Ico, un niño que es encerrado en una fortaleza y que, en su intento de huida, conoce a la angelical Yorda. Durante la aventura forjamos una fuerte relación con ella, sin cruzar palabras, y tenemos casi la obligación moral de protegerla, literalmente a palos, de todos los enemigos que la persiguen.
Ico siempre me recordó, y al jugarlo me reafirmé, a Another World, aquella obra magna de Eric Chahi, de la que hablé hace ya algún tiempo. Ambos comparten ese ADN artístico minimalista, son muy cinematográficos y en ambos logramos tejer una relación muy fuerte con un personaje con el que no nos entendemos. Siempre guardaré Ico en un lugar muy especial de mi memoria. No solo porque es un juego que me encantó y merece toda su leyenda, sino porque también me recuerda a una época de mi vida, la de los directos, que fue muy especial para mí y en la que conocí a gente maravillosa. Ya he hablado por aquí de mi amor incondicional por la saga Guitar Hero, y este Guitar Hero 3 Legends of Rock es, sin duda, mi favorito de todos, o al menos al que más horas le eché. Este traía el mismo modo de jugar que los dos anteriores, pero añadía una cosa: las batallas contra guitarristas famosos. Aún recuerdo la cara que se me quedó cuando me tocó batallar por primera vez contra Tom Morello, uno de esos guitarristas a los que guardo en un rinconcito especial de mi corazón, o contra el mítico Slash. En esta tercera entrega la lista de canciones era, en mi opinión, la mejor de todas hasta la fecha. Clásicos de bandas como The Strokes, Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, Iron Maiden, Guns N' Roses, Aerosmith, Pearl Jam, vamos, la crème de la crème del rock internacional. Este juego, como tantos otros de la saga, lo jugué muy a menudo con mi amigo Ángel, otro loco por la saga al que era impresionante ver jugar, todo un maestro. Aunque, ojo, a mí tampoco se me daba mal, modestia aparte. En la época nos llevábamos la Xbox 360, el juego y las guitarras a cada fiesta y escapada que hacíamos con el grupo de amigos y amigas, y siempre dábamos el espectáculo, o al menos eso nos parecía, ya sabéis, en su cabeza era espectacular. Por cierto, diría que gracias a este juego, la banda de power metal Dragon Force se hizo archiconocida y su canción Through the Fire and Flames se convirtió en todo un clásico entre los fans de Guitar Hero. Y eso que, si mal no recuerdo, el tema no formaba parte ni del modo historia. Al menos para mí es la canción que asocio directamente a este juego. Una gran saga de juegos de ritmo que me descubrió un montón de canciones y bandas clásicas. La verdad es que las llevaré siempre en el recuerdo. Poco tiempo después compré Rock Band, que rizó el rizo ya que venía con más instrumentos, incluso un micrófono para cantar. Pero como suelo decir, eso ya lo contaré en otro momento. Lineage 2, o como lo llamaban en su día, Lineage 2, y si en algún momento se me escapa, perdonadme, es así, fue mi puerta de entrada al, no sé si decir maravilloso, mundo de los MMORPG. Hacía 2 o 3 años que se había lanzado el archiconocido World of Warcraft. Lo reventó en popularidad, y no tardaron en salir juegos del mismo estilo para aprovechar el tirón. Uno de ellos fue este. Me lo presentó un buen amigo, Ángel, sí, él mismo que era un virtuoso del Guitar Hero. Y junto a él disfruté durante cientos, literalmente cientos de horas de los paisajes de Aden y las aventuras que ofrecía este mundo. Fue una auténtica fiebre, a decir verdad. Hice muchos personajes, pero recuerdo con cariño 3 de ellos. Kurko, que era un gladiador humano que luchaba con una espada en cada mano y con el que pasé, sin exagerar, un par de semanas, varias horas al día matando silenos, que era un tipo de enemigo que dropeaba una espada que me encantaba, la Stormbringer, y que nunca conseguí la segunda. Baphomet, mi personaje favorito, que era el que más perfeccioné y con el que desde luego más tiempo jugué. Era un orco warcrier capaz de enfrentarse a la vez a decenas de enemigos y no morir en el intento, gracias a su habilidad de drenar vida con cada golpe que asestaba. Con este me dedicaba a subir de nivel a otros jugadores. Y una enana, cuyo nombre no recuerdo bien, porque la utilizaba simplemente para fabricar y vender potenciadores en las plazas de las ciudades, y financiar así el equipamiento de los otros personajes. Ya veis, conseguimos romper el sistema de economía para hacernos ricos. Recuerdo vivamente la primera vez que pisé Insolence, una torre llena de enemigos superfuertes para aquella versión, o mi primer enfrentamiento con Antaras, un dragón hiperpoderoso al que nos enfrentábamos con el clan. Ah, bueno, claro, con este juego descubrí todo el mundillo de los MMO, con clanes, raids y sí, los malditos pecas, jugadores que se dedican a matar a otros jugadores porque sí. Cosa que siempre he odiado y por la que seguramente a día de hoy deteste los juegos en línea. Guardo un gran cariño a este Lineage 2, no solo por el tiempo que pasé jugando a él, sino porque conocí a otra gente online y porque me recuerda a una época de mi vida muy feliz en lo que a ocio multimedia se refiere. Por cierto, con el tiempo jugué a World of Warcraft, pero eso es otra historia. Este juego lo descubrí más o menos en 1994 o así, en una época en la que los salones recreativos estaban en pleno auge y los niños y niñas estábamos en plena fiebre de los dinosaurios gracias a la película de Parque Jurásico.
Así que cuando vi que en este juego, además de acciones raudales, había dinosaurios por doquier y encima tenías que liarte a mamporros con ellos, aparte de con los consabidos esbirros clásicos de los beat'em up de Capcom, ya sabéis, navajeros, punks, los típicos gordos que se lanzan contra ti y demás chusma. Pues eso, cuando supe que tenías que pegarte con dinosaurios, fue amor a primera vista. El elenco de protagonistas que podíamos manejar era carismático, con el completo Jack a la cabeza, la ágil Hannah o el musculoso Mes Obradovich, pero quien más llamaba mi atención siempre, y con el que sinceramente creo que es más sencillo terminar el juego, era Mustafa Cairo. También recuerdo que durante las primeras partidas me sorprendió especialmente que a lo largo de las pantallas podíamos conseguir y utilizar armas de fuego, algo que no era muy común en el género hasta entonces. Años más tarde, Cadillacs and Dinosaurs fue uno de los primeros juegos que descargué a mi ordenador cuando descubrí el maravilloso mundo de los emuladores, a principios de los 2000. Porque hay que decir que en la época este juego no se porteó a ningún sistema doméstico, y la verdad jugarlo en casa era toda una experiencia. Este es uno de esos juegos clásicos que seguramente jugaré junto a mis hijos en algún momento, porque sigue siendo la más divertido hoy en día. ¡Hala! Ya sabéis lo que podéis hacer esta misma tarde. Conseguid un emulador, elegid al bueno de Mustafa, o bueno, a quien queráis, y a machacar esbirros y dinosaurios, sin ton ni son. Ya me lo agradeceréis más adelante. Ya hablé de mi Nokia 3330 en su momento, y de cómo disfruté con los juegos que venían preinstalados en él. El que más ha pasado al imaginario popular fue este Snake 2, que por si alguna vez te lo habías preguntado, el Snake 1 venía en modelos anteriores de Nokia, y era algo más arcaico. No era el primer juego que tuve en un teléfono móvil. Recuerdo tener un Maxon muy pequeño, en el que se podía jugar al Tetris si metías el código *9988*. Pero bueno, aquí vamos a hablar del Snake, que por si queda algún ser humano que no lo conozca, el juego era bien sencillo. Manejábamos a una pequeña serpiente que poco a poco tenía que ir comiendo pequeños círculos y manzanas, y con cada uno se hacía un poquito más grande, hasta que tenía un tamaño tal que te impedía hacer bien los giros en pantalla y terminaba chocando contra sí misma, lo que hacía que perdiéramos la partida. Recuerdo que, a pesar de su sencillez, este juego era súper agradecido en los viajes en transporte público o en las esperas de, yo que sé, el médico de cabecera. Tened en cuenta que aún no había internet en los teléfonos, así que esto era una fantasía. Tiene poco más que explicar, pero vamos, fue tan importante y le eché tantas partidas que se ha colado en esta lista de juegos de mi vida. Ahí es nada. Sí, lo confieso, en 2009, como otros tantos millones de personas alrededor del mundo, yo estuve enganchado a Farmville, pero enganchado, totalmente enganchado, al nivel de estar de fiesta con mis amigos y amigas a altas horas de la madrugada y andar medio preocupado por no poder recoger a tiempo mi cosecha de moras, fresas o arándanos. Vamos, que no podía quitármelo de la cabeza y terminaba volviendo antes a casa para replantar mis huertos. Cuando empezaron a meter juegos en Facebook... ¡Ay, Facebook! ¿Os acordáis cuando molaba lo de tener Facebook? ¡Qué tiempos! Bueno, cuando empezaron a meter juegos en la red social del Mark Zuckerberg, tuvieron un éxito loquísimo. Juegos como Cafe World, Mafia Wars o este Farmville, que fue el más exitoso. En realidad, como videojuego no tenía mucho. Tenías tu granja y había que plantar hortalizas para que, al cosecharlas, nos diesen monedas para comprar nuevos y mejores tipos de cultivos hasta conseguir tener la turbogranja más eficiente. ¿Para qué? Bueno, para que tus amigos la visitasen y dijesen «¡Wow! Vaya granja tan chula tienes, Santi! ¿Y qué cantidad de tiempo libre debe tener?» No tardé demasiado en desengancharme de Farmville. Era muy repetitivo y supongo que pondrían mecánicas malignas para atrapar a los usuarios. Vamos, lo típico de los juegos de móvil de hoy en día que todos conocemos. ¿Y tú? ¿Tuviste granja en Farmville? Cuéntame. A finales de los 80 y principios de los 90, el ciclismo estaba en pleno auge en España. Y es que teníamos razones para estar como locos con este deporte. Toda la gente de mi generación recordará con cariño a Miguel Indurain, que ganó 5 Tours y 2 Giros. Pero un poco antes que él, Perico Delgado ya había conquistado 2 de las grandes vueltas. En el 88 se convirtió en el tercer español en estar en lo más alto del podio del Tour de Francia. Y un año más tarde, Toposoft le dedicó este mítico juego. Seguramente me equivoque, pero si no es el primer videojuego de ciclismo de microordenador, desde luego es el primero que recuerdo haber jugado. Y lo hicieron de una manera muy original. Perico Delgado Mayor de Amarillo se dividía en 4 fases muy diferentes. La primera era una etapa en la que, en vista cenital, teníamos que ir ganando posiciones poco a poco para ganar la carrera. Sorprendía la cantidad de ciclistas que se veían en pantalla. La segunda fase era una cronoescalada. Esta era mi favorita, porque además de que gráficamente se veía fantástico, se me daba súper bien. Tenías que pulsar 2 teclas alternativamente a un ritmo determinado.
Ni muy despacio, para no perder el ritmo, ni muy deprisa, para no cansar a Perico Delgado. La tercera pantalla era la bajada de un puerto. Era parecida a la primera, también en vista cenital, pero era más peliaguda, porque las curvas eran muy ajustadas y, por lo tanto, más difíciles de tomar. Y la cuarta fase era una llegada a meta, súper complicada y que no sé si alguna vez llegué a terminar. En aquella época dorada del software español, como se la conoce, y como niño que era, me encantaban los juegos de deportistas famosos, y ya comenté el de Fernando Martín, y algún día hablaré de los juegos de Michel y Emilio Butragueño. Un par de años más tarde, mi hermano y yo compramos el Tour 91, que si no recuerdo mal era como una versión algo mejorada de este Perico Delgado. Pero no sé por qué, pero no lo guardo con tanto cariño en mi recuerdo. Una vez más en esta serie voy a hablar de mi primo Liche, pues fue en su casa donde descubrí el que hoy por hoy considero uno de mis run and gun favoritos. No sé si le vino con la consola o si se lo compraron aparte más tarde. El caso es que un día llegué a su casa para pasar un fin de semana juntos y tenía un cartucho de Mega Drive, el Classic Collection, que traía 4 juegos en su interior. Altered Beast, del que ya hablamos por aquí, el entretenido Flicky, un Alex Kidd que nunca llegó a gustarme, la verdad, y este Gunstar Heroes. Durante ese fin de semana conseguimos terminarlo muchas veces. Y es que qué juegazo, el ADN de sus desarrolladores, Treasure, destilado en un cartucho. Es frenético, divertido y lleva al límite a la consola. Tiene un sistema de armas combinables que para principios de los 90 era algo súper original. Eran de 4 tipos: ametralladora, lanzallamas, láser y mi preferida, los proyectiles teledirigidos. Y combinándolas de 2 en 2 se podían conseguir muchas variedades de disparo. Los niveles eran divertidos y variados, no solo plataformas y balazos, también había shoot'em up estilo Gradius y hasta un juego tipo el juego de la oca. Y aunque la historia no sea como para tirar cohetes, sí que recuerdo estar atrapados por ella, al borde de la silla mientras jugábamos, sobre todo con sus últimos compases. Era genial la movilidad que teníamos manejando a los personajes, que no solo saltaban o disparaban, sino que hacían barridos, golpeaban a los enemigos y hasta los lanzaban unos contra otros. Los enemigos, por cierto, a los que nos enfrentábamos, eran carismáticos y el juego desprendía un humor muy agradable. Recuerdo especialmente un nivel en el que nuestros protagonistas se adentraban en la base enemiga y durante todo su desarrollo veíamos el punto de vista de los jefes de fase enemigos en una sala de control, mientras se turnaban para hacer frente a nuestros héroes. Un juego legendario al que guardo un tremendo cariño y que siempre asociaré a mi querido primo Liche, con el que tantas aventuras a los mandos he vivido y, aunque últimamente sean menos a menudo, seguiremos viviendo. Y por hoy poco más. Hace casi 7 años que grabé el último episodio de esta serie. La verdad es que es increíble. Pero hace poco me dio por ver los vídeos, los disfruté muchísimo porque es un tipo de vídeos que me gusta tanto hacer como ver y dije, ¿y por qué no seguir? Y he reunido un poquito de tiempo de aquí y de allá y lo he hecho. Comentaros que estoy bien, que ahora mismo diría que subiré dentro de poco otro de estos, pero ya sabéis que esto es pues cuando me apetezca. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo os han tratado la vida estos últimos 6 años y medio? Pandemia del COVID de por medio. Contadme. Y nada, que poco más. Que nos vemos.